muy buena gira ayer también por Baja California. Y aquí en el caso de Sonora, que ustedes sepan que vamos a continuar los proyectos iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a trabajar muy de la mano con el gobernador Durazo. Yo creo que el Plan Sonora es uno de los proyectos de mayor visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Representa poner a Sonora, lo dije varias veces en otras ocasiones que he venido, poner a Sonora a la vanguardia del desarrollo de nuestro país. Primero porque es un proyecto de descarbonización de la economía, fortaleciendo la energía solar, particularmente con el grado que tiene Sonora para aprovechar la energía solar. Segundo, porque plantea una política industrial vinculada con la electromovilidad, aunque no solo, en un proceso de una cadena productiva, desde sea la explotación de litio o de otros elementos importantes, hasta la producción de las baterías y de los autos eléctricos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la carretera Guaymas-Chihuahua, el puerto de Guaymas, que va a dar un potencial no solamente en términos industriales, sino también de turismo a toda la costa de Sonora, y el desarrollo, por supuesto, del puerto de Guaymas, que también es fundamental. Entonces, vamos a continuar con estos proyectos estratégicos, no solo para Sonora, sino para el país. Y al mismo tiempo, aquí el gobernador ha hecho un plan muy importante, que es el plan hídrico para Sonora, que vamos a apoyarlo para su desarrollo y pues esencialmente. Entonces, energía solar, descarbonización de la economía, la carretera Guaymas-Chihuahua, el puerto de Guaymas y el apoyo para el desarrollo del plan hídrico y, por supuesto, potenciar el valor agregado del sur del estado para la agricultura. Ese sería esencialmente el apoyo que vamos a dar a Sonora y pues muy contenta de estar con ustedes. Damos inicio ahora a las preguntas de los medios de comunicación. De Sonora Power. Hola doctora, bienvenida de regreso a nuestro estado. Me dio gusto verla el jueves en San Luis Río Colorado. Ahora pues, está aquí en nuestra capital y bueno, es un gusto de veras tenerla aquí con nosotros. Un par de temas particulares. Mire, me hubiera encantado, yo sé que es complicado por la distancia, enorme distancia que hay de San Luis Río Colorado a Hermosillo, que se hubiera trasladado por carretera. Quiero ser enfático en esto. Yo sí viajé por carretera y al regreso, bueno, pues me tocó incluso tener algún incidente, una ponchadura, porque caí en un bache, un enorme bache. Y el asunto es que es un tema de discusión y es bien importante. Mire, usted ha planteado la posibilidad de crear una nueva carretera que una al puerto de Guaymas a través de Hermosillo con Montezuma atravesando la sierra a Chihuahua. Un asunto muy importante, sin duda. Pero usted habló ayer en Baja California de la necesidad de crear un polo de desarrollo industrial que vincule a la península con el resto del país, Sonora en específico. Y bueno, en ese sentido es una discusión abierta desde hace décadas la necesidad de que esa carretera, la Federal 2, tramo que va desde Caborca hasta San Luis Río Colorado para vincularse justamente a la zona urbana de Mexicali, se convierta en una autopista de 4 carriles. Hubo un diagnóstico en la administración de Peña Nieto que dijeron que no era necesario, que estaba bien que fuera una carretera secundaria, pero usted entiende de geoeconomía, ¿no? Está el estado de California, que es la cuarta potencia global en materia económica, está Baja California, que tiene un potencial enorme, está Sonora. Entonces, una petición de muchos años de los sonorenses y los bajacalifornianos es que se creen las condiciones para propiciar un desarrollo regional completo a partir de una buena conectividad por vía terrestre. Entonces, preguntarle si es posible que dentro de sus propuestas y compromisos de campaña, bueno, pudiera incluir ese plan tan importante, ¿no? Por una parte. El otro gran tema, mire, el miércoles estuve yo en Palacio Nacional, le planteaba al presidente, entre otros temas,
el asunto del plan hídrico para la región noroeste, el plan hidráulico para el noroeste. Le llamamos el Plino. Es un enorme proyecto de infraestructura hidráulica que se viene discutiendo desde los años 70 en alianza entre los estados de Nayarit, el estado de Sinaloa, el estado de Sonora, y ahora se agregó Baja California. Tengo entendido que los 4 gobernadores pues han estado hablando del tema, han estado trazando las posibilidades, y se le planteó al presidente López Obrador, dijo que él estaba de acuerdo, habría que hacer los estudios. Bueno, esa es la segunda pregunta, ¿no? Preguntarle si usted está dispuesta a asumir el cargo como presidenta, como estoy seguro que así será, bueno, pues ese proyecto de gran desarrollo que plantearía una solución de fondo al problema también de muchos años de sequía en nuestra región. Muchas gracias, Demián Duarte de Sonora. Sí, sería muy sencillo decirte sí a los 2 proyectos y así resolvemos el problema. Nosotros tenemos un proyecto, ayer lo presenté con los empresarios de Baja California, en Tijuana, de desarrollo para todo el país. Y ahí tenemos planteado, calculado con montos de inversión, tanto en términos hídricos como de carreteras, como los ferrocarriles de pasajeros que hemos planteado, para cuánto alcanza con las condiciones actuales sin necesidad de una reforma fiscal, de dónde se van a obtener más recursos. Entonces, hasta ahora tenemos definidos los proyectos que presenté con los 100 puntos. Pero se puede evaluar la carretera que planteas y también poder traer agua desde Nayarit hacia Sinaloa y Sonora. Tiene sus dificultades sociales, de costo de energía, tiene sus dificultades. Es una posibilidad y la estamos estudiando, ambas. Por acá. Michelle Rivera, de Grupo Fórmula. Saludarla, doctora. Gracias, buen día. Mencionaba ahorita como un proyecto importante el Plan Sonora. Creo que sin duda le da un giro importante a nuestra entidad en cuanto a inversión y atención. Sin embargo, yo siento que a la gente le hace falta saber también, sentir cómo se aterriza un plan tan importante como este, que marcaría la diferencia sin duda y nos lanzaría como Estado y país en todos los sentidos. Mi pregunta va en ese enfoque: ¿cómo plantea la doctora Claudia Sheinbaum, una vez llegando a la presidencia de México, implementar de una forma más eficiente el Plan Sonora? Si tenemos ya una planta con paneles solares, ¿cómo la gente puede sentir que efectivamente esto lo está beneficiando a ellos? ¿Qué propone? Y bueno, si hay otro proyecto relacionado para seguir creciendo el Plan Sonora dentro de nuestra entidad. Gracias. Sí. Primero representa más educación media superior y superior para Sonora, porque el plan está vinculado con el desarrollo de investigación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de innovación, es decir, no solamente es atraer inversiones, sino que el país tenga un vínculo entre el desarrollo educativo, científico, con el desarrollo del país. Segundo, representa también más empleo, porque el objetivo es que haya un proceso de industrialización en la zona, que vaya desde los materiales críticos hasta la producción de vehículos. Tercero, tiene que ver con una integración económica que existe ya con Estados Unidos y que va a permitir este potencial. Y la otra parte es la energía solar. No solamente permite el desarrollo de una economía en Sonora descarbonizada, no solamente permite poder integrar al sistema eléctrico nacional a Baja California, sino también va a permitir, no solamente con los grandes paneles, sino es uno de los proyectos que tenemos, que aquí se gasta mucho en electricidad durante el primavera y verano. Entonces, la idea no solamente son los 5 gigawatts, porque ahora hay 1 giga, faltan 4 gigawatts para poder tener el objetivo, sino también poder impulsar paneles fotovoltaicos en las viviendas que permitan reducir el consumo de electricidad y por lo tanto la tarifa eléctrica en un programa masivo de paneles solares en las viviendas. Entonces representa más empleo, representa el potencial turístico, representa el potencial industrial, empleo bien remunerado, el desarrollo educativo y de investigación, y al mismo tiempo
lo que tendría que ver para las familias en términos de la disminución del consumo eléctrico. Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente. Buenos días, doctora. Bienvenida, Hermosillo. ¿Y cuál sería su propuesta en materia de combate a la crisis del agua que estamos viviendo en el país? Creo que se ha hablado incluso poco en las campañas de este tema. Se desperdicia el 50% del agua en México. Estamos viendo la crisis en la Ciudad de México, pero aquí en Hermosillo, por ejemplo, se desperdicia más del 50%, en Cananea más del 60%. Creo que es un tema entre ciudadanos y autoridades. Usted fue secretaria del Medio Ambiente incluso en el gobierno de la Ciudad de México. Entiendo que apoya el plan hídrico del gobernador, pero ¿cuál sería la propuesta para enfrentar las crisis del agua en el país, para que ahorremos más agua? Y está vinculado también con el plan Sonora, que veo que también apoya y conoce muy bien. Es decir, Arizona traía la propuesta de llevar agua de Sonora a Sinaloa desalinizando el agua. El gobierno de Sonora con Alfonso Durazo ya ha dicho que no está de acuerdo, pero saber si usted también cuál sería su posición en esos dos temas que están vinculados. Gracias. Sí. La desalinización tiene un problema ambiental, digamos, y particularmente en el Golfo de California. Entonces tiene su problemática. ¿Qué estamos planteando? Estamos con un equipo de trabajo de investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de expertos de la UNAM, con un equipo de trabajo, haciendo el Plan Nacional Hídrico. Hay distintas fuentes de abastecimiento de agua. Unas son las nuevas fuentes, que es desalinización o poder traer agua de Nayarit al norte. En el caso, por ejemplo, del Golfo, pues está el tema del Pánuco, la posibilidad de que sea una nueva fuente. Pero las otras grandes fuentes de agua es el uso eficiente del agua en la agricultura. La mayor parte del agua dulce en el país se utiliza para agricultura. Yo hablaba hace poco del 77% y en uno de los últimos estudios que leí que era el 82%. Dejémoslo en 77%. La tecnificación del agua en el país es muy poca. Los distritos de riego están poco tecnificados. Entonces, uno de los proyectos para aumentar la productividad en el sector primario, en la agricultura, y al mismo tiempo que es ahorrar agua o hacer más eficiente el uso de agua en la agricultura para poder destinarlo, ya sea a la producción de alimentos o al consumo humano. Ahí está la principal fuente de abastecimiento de agua. ¿Qué se requiere para ello? Pues evidentemente no solo es un tema tecnológico, sino un tema social y un tema jurídico. Por eso he hablado de modificar la Ley Nacional de Agua. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Si está concesionado, hay los derechos para un distrito de riego de tantos millones de metros cúbicos o miles de metros cúbicos para un distrito, se tecnifica, pero de todas maneras tienen los derechos de una cantidad de agua. Pues al tecnificar, pues tendría que liberarse esos derechos para poderlos utilizar en otros usos. Entonces, estamos trabajando y la idea es hacerlo por consenso con los distritos de riego para poder utilizar los derechos una vez eficientado el sistema para otros usos, sea para producción de alimentos o para consumo humano. Pero ahí está la principal fuente de abastecimiento de agua. Y la otra muy importante tiene que ver con la restauración ecológica de nuestro territorio, la reforestación en ciertas zonas del país, en donde son los grandes productores de agua y que al haber deforestación pues hay una disminución de la producción de agua. Entonces estamos trabajando en ello, en un programa para todo México, y al mismo tiempo ayer lo planteé, el desarrollo industrial de nuestro país, porque estamos planteando cómo aprovechar la relocalización de las empresas, pues tiene que ver con la vocación industrial de cada zona y la vocación de recursos naturales de cada zona. No podemos tener industrias con gran demanda de agua en las zonas donde no hay agua. Fue el caso, por ejemplo, de Mexicali para la producción de cerveza. Se fue a Veracruz, donde hay agua y está generando empleos y está bien el desarrollo de esta empresa. Y Mexicali, que es una zona
con problema de estrés hídrico, pues tiene otro potencial. Entonces estamos trabajando en estas 3 áreas, en el Plan Nacional Hídrico. El Plan de Sonora, hídrico de Sonora es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional en términos de reconocer el cambio climático, los impactos que puede tener sobre las fuentes de agua y de dónde puede surgir el abastecimiento para otros usos. Daniel Sánchez, de Agencia F y Grupo Imagen. Muy buenos días. Desde Te hace veo, más de no un te veo año. dónde estás. Hola, aquí. Muy buenos días. Desde hace más de un año, pues se nacionalizó el litio. Y el litio y el cobre, que en Sonora es una potencia en su producción, pues son indispensables para todos estos proyectos que tienen que ver con el Plan Sonora de Energías Renovables. ¿Cuáles son los proyectos de continuidad y sobre todo para acelerar el tema del litio? Porque ha pasado un año y no hemos tenido muchas noticias de lo que ocurre en Litio MX. ¿Qué información tiene usted, candidata? Sí. Las reservas de litio en Sonora y en otras partes del país tienen la característica de que están en zona arcillosa y es una tecnología que apenas se está desarrollando. Se ha trabajado y se ha visitado otros países donde tienen desarrollos y lo vamos a seguir trabajando. De hecho, yo lo planteé el 18 de marzo, que el IMP Pemex tiene de los mejores geólogos y geofísicos del país y que pueden colaborar para el desarrollo tecnológico, para la producción de litio utilizando las reservas de litio de Sonora. El cobre pues tiene mucho más desarrollo tecnológico y el cobre es un material crítico que es muy importante para la producción de los vehículos eléctricos. Entonces el objetivo es el desarrollo desde la producción de primaria hasta el desarrollo de los autos eléctricos. Ha habido avances y nos va a tocar a nosotros desarrollarlo más. Felizardo Guirado, de Nuevo Sonora. Que siga disfrutando Sonora, candidata. Se menciona la posibilidad, se mencionó de que puede repetir el hoy secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando menos un año y medio. En este sentido, ¿qué va a privilegiar usted para su futuro gabinete? Y sobre todo, si va a invitar a participar a gobernadores, en este caso como el de Sonora, el doctor Alfonso Durazo, y obviamente ya siendo presidenta de la República, va a invitar a sus hoy adversarios del PRI, PAN, PRD y al de MC. ¿Al gabinete? ¿Neta participar con usted o fuera del país? Bueno, sí, donde usted considere. Sí. Ahí está la respuesta, ya te contestaron todos los compañeros. A ver, cuando en la entrevista que me hicieron para El Financiero, me preguntaron, ¿le interesaría que Ramírez de la O se quedara? Y yo dije, sí, es un economista de primera, es un hombre honesto, un gran técnico. No he hablado con Rogelio para que eso se pueda dar. Entonces, por supuesto que para mí sería buenísimo y creo que para el país que se quedara Rogelio Ramírez de la O, el doctor Ramírez de la O. Pero todavía no he tenido esa conversación con él, que es importante que se sepa. Pero vamos a mantener la estabilidad macroeconómica y la austeridad republicana que ha dado tantos resultados en el país. Y va a ser gente honesta la que sea parte de mi gabinete, con convicción en el proyecto, por eso ya te contesté la última pregunta. Son 2 proyectos de nación. Y eso tiene que quedar muy claro para la ciudadanía, que creo que está claro. Entonces, no es un asunto de generar acuerdos que no tengan que ver con un proyecto. Nosotros vamos a defender el proyecto de transformación del país. Por eso yo digo que este 2 de junio la decisión es entre continuidad y avance con la transformación o regresar a la corrupción y a los privilegios. No hay otra opción. Entonces, quien participe en mi gabinete, pues tiene que ser honesto, de mucha convicción, gente de buena voluntad y conocedores de sus temas. Y ya con eso contesto para no estar futureando más.
Todavía no futurimos. Jaime Almada de Radio La Nuestra 1270. Ahora, les voy a decir algo, el gobernador Durazo es de lo mejor que tenemos en nuestro movimiento. Eso sí. Buen día, doctora. Para preguntarle acerca de si usted va a continuar con estos planes de justicia, como el plan de justicia Yaqui, le digo porque hoy va a estar en Echojoa, es uno de los municipios con más pobreza en el país incluso, y está el plan de justicia Mayo, que lo han dejado un poco relegado y se han enfocado específicamente más al plan de justicia Yaqui, es decir, le han invertido más de 11,000, 12,000 millones de pesos. Acá en el plan de justicia Mayo hay demandas muy propias, muy de la etnia Mayo. También piden que se les asigne volumen del río Mayo, que ahorita pues está prácticamente seco porque está seca también la presa. Y también hay demandas y conflictos con empresas mineras que están aguas arriba en la cuenca del río Mayo, que hay riesgo de contaminación y este tipo de situaciones. No sé cuál sea su opinión al respecto. Sí, para pueblos originarios y comunidades y pueblos afromexicanos, estamos planteando primero la reforma constitucional, en donde se les reconozca por primera vez como sujetos de derecho. Esto es muy importante. Si hoy una comunidad, un pueblo originario presenta una controversia constitucional a la Suprema Corte, no son sujetos para poderlo hacer. Entonces, al reconocerse en la Constitución, tienen jurídicamente el reconocimiento como sujetos de todos los derechos. Entonces, eso es fundamental. Lo segundo, pues tiene que ver con lo que la OIT determina, de que tiene que haber la consulta con los pueblos originarios frente a cualquier obra o desarrollo que se realice en su territorio. Y la tercera tiene que ver con autonomías y reconocimiento de derechos de agua, derechos de las tierras, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sería la continuidad de los planes de justicia para todos los pueblos originarios de nuestro país. Los planes de justicia tienen que ver con reconocimiento de tierras, de derechos de agua, y tiene que ver también con justicia, en todos los sentidos, justicia en mayúsculas, justicia ambiental, justicia en términos de reconocimientos culturales, justicia social y justicia en términos del desarrollo, reconociendo y valorando sus propias formas de organización y de desarrollo cultural de las comunidades. Entonces, vamos a seguir avanzando en el plan de justicia. Vamos a cumplir con el pueblo yaqui, vamos a cumplir con el pueblo mayo, y tiene que haber un proceso de organización de las propias, porque si estamos hablando de los derechos en términos de la consulta, pues no puede ser que los planes de justicia sean una imposición del Estado o del gobierno frente a los pueblos, sino que tiene que haber un proceso organizativo de los propios pueblos en donde el proceso de trabajo, de diálogo, de consulta, pues sea a través de su propia organización. Luciano Sabatini de Infoson. Aquí. Buen día, doctora. Como usted bien ha dicho, uno de los grandes problemas sociales de Sonora es el tema de la tarifa eléctrica. El gasto no solo en verano, también en invierno, no solo la temperatura alta. Hace poco se consiguió un decreto presidencial para asegurar que el subsidio a la tarifa eléctrica fuera permanente y además el gobierno de Sonora firmó un convenio para tener una serie de tarifas especiales, un tarifario especial, pero este convenio requiere un subsidio de aproximadamente, este año son 1.400 millones de pesos, que se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo cubra por parte de la Federación. Evidentemente esto tendrá que tener un apoyo continuo a lo largo de los años de la Secretaría de Hacienda Federal. Si usted está dispuesto a otorgar este apoyo al Estado para que continúe esta tarifa especial que sea recogida en este convenio. Y también una segunda pregunta en cuanto a el plan hídrico del noroeste, el Plino, que le nombraban ahora.
Es un proyecto evidentemente muy ambicioso que se trata de traer agua desde Nayarit y Sinaloa. Evidentemente acabaría o presuntamente acabaría con la falta de agua, con la gran sequía que ahora mismo tenemos, por ejemplo, en el estado, pero requeriría de una inversión ingente de aproximadamente 100.000 millones de pesos. Entonces, el gobernador Durazo ya hizo público que espera el apoyo de la Federación en cuanto a este proyecto. Usted ha dicho que estaría en los planes. ¿Cuál sería su análisis que hace o cuál sería el punto, si es un tema económico o un tema de viabilidad de infraestructura en el proyecto? Gracias. Sí. A ver, sobre el primer tema sí se va a mantener el subsidio, pero nosotros lo presenté el 18 de marzo. Yo tengo un programa muy ambicioso de eficiencia energética. Durante muchísimos años de mi vida me dediqué a eso. Yo soy doctora en Ingeniería en Energía y tenía un grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM que trabajaba justamente el potencial de las fuentes renovables y al mismo tiempo el potencial de eficiencia energética. Por razones ambientales y también por razones económicas, es fundamental el uso eficiente en términos de mejores sistemas de enfriamiento en las viviendas, en los comercios, en la industria, mejores aires acondicionados mucho más eficientes y al mismo tiempo la posibilidad de generar energía en los techos de una vivienda. Eso haría o generaría una disminución mayor en lo que tiene que pagar cada mes una familia o cada bimestre una familia, y al mismo tiempo es una solución de muy largo plazo. Eso tiene que tener un financiamiento para poderse desarrollar. Hay esquemas en donde se da el financiamiento y se paga con los ahorros de energía en el primer año, y a partir de ahí pues ya todo lo demás es ahorro. Entonces vamos a trabajar en ello, porque históricamente se pensaba que el crecimiento del PIB estaba asociado a un crecimiento en el consumo de energía y por lo tanto en la producción de energía. Y se ha demostrado que se puede desacoplar ese crecimiento si se hace un uso eficiente de la energía, y no es ahorrar energía por apagar la luz, sino un cambio tecnológico en todos los ámbitos del consumo de energía. Entonces vamos a trabajar en ello con los habitantes de Sonora y también con las personas morales, con las industrias, con los comercios. Eso por un lado. En el caso del Plino, creo yo que antes de, no digo que no al proyecto, ni mucho menos, pero antes de traer agua de Nayarit hay que hacer un uso eficiente del agua. En la agricultura, en la industria, en donde no solamente sea nuevas fuentes de abastecimiento, sino también los ahorros en el consumo. Entonces, si se fijan, la respuesta en ambos temas tiene que ver con el uso eficiente de la energía y el uso eficiente del agua, que tenemos que avanzar en el desarrollo tecnológico en ese sentido en ambos casos. Luis Enrique Ortiz, de @FM y portal El Breve Espacio. Buenos días, compañera. Bienvenida a Hermosillo. Mi tema es probablemente más modesto, sobre educación. ¿Cuál sería el mecanismo, el conjunto de mecanismos para garantizar gratuidad de la educación en las universidades autónomas, sobre todo? Y le tocó la coyuntura de que ahorita los sindicatos universitarios más importantes del Estado están en proceso de revisión salarial. Y no es particular la pregunta sobre el tema del STAUS y el STEUS, sino cómo hacerle para que en lugar de que los maestros anden en la calle, que no es malo que anden en la calle luchando, ¿no? Usted sabe de eso, pero cómo hacerle para que no sea igual con el subsidio de la luz, por ejemplo, que cada año haya que estar insistiendo para que se programe. ¿Cómo hacerle para que en lugar de que anden quemando suela en el pavimento caliente de Hermosillo, los maestros puedan estar más tiempo en las aulas, doctorándose, estudiando maestrías, especializándose, contribuyendo a ese desarrollo tecnológico que está a la vuelta de la esquina? ¿Cómo hacerle en esos dos casos? Y por último, recordar a un compañero, Raúl Álvarez Garín. No me diga nada de él, nada más recuérdelo. Gracias. Sí.
Con respeto a la autonomía de las universidades, lo subrayo, con respeto a la autonomía de las universidades, el aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana en las universidades. Lo digo con conocimiento de causa, porque soy universitaria, fui parte del movimiento estudiantil y conozco las universidades públicas. El recurso público, porque son los impuestos del pueblo de México, tiene que utilizarse para las actividades sustantivas de las universidades: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y para ello, pues tiene que haber un proceso de revisión interna, respetando la autonomía, de en qué se está utilizando el presupuesto público en las universidades públicas, en los institutos de educación superior, para avanzar en la gratuidad y en todo caso en el posible aumento del presupuesto en las universidades. Lo que no queremos pues es que el presupuesto se vaya para engordar una burocracia, sino que se dedique esencialmente a las actividades sustantivas, repito, respetando las autonomías de las universidades. Y eso le corresponde a los propios universitarios. Entonces ya nos tocará platicar en su momento con la NUYES y con las universidades públicas, y por supuesto pues tiene que haber un aumento salarial justo cuando se trata de las revisiones de los contratos colectivos. Tania Vázquez, del Imparcial. Buenos días, Tania Vázquez del Imparcial, acá, de este lado. Muy bien. Buenos días. Candidata, hablaba ayer sobre el plan de la creación de 100 parques industriales para la región del noroeste. ¿Cuáles otras propuestas tienen que incluyan a Sonora y que puedan aprovechar la relocalización de empresas? Y por otro lado, preguntarle sobre el proyecto de modernización del puerto de Guaymas que mencionaba. Si le plantearon algunas prioridades los alcaldes o el gobernador y cuáles son. Gracias. Sí, los 100 parques industriales son en todo el país, no solamente en el noroeste. Tenemos hasta les podemos pasar el video si anda por ahí, el videito no, el que no pasamos ayer al final, el que es el objetivo, o sea, ¿cómo aprovechamos la relocalización? El efecto provocado en su momento por la pandemia, por el incremento de los costos en el transporte y la saturación particularmente de los puertos, y por otro lado, pues el desarrollo entre China y Estados Unidos y nuestro vínculo comercial con Estados Unidos por la cercanía. Necesitamos potenciar ese desarrollo con dos apellidos. Digamos, es la industrialización con dos apellidos. Con bienestar. No podemos seguir los modelos del pasado de que solo la inversión o solo pensar que la inversión va a generar desarrollo, porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento es un indicador macroeconómico que es el PIB. Pero el indicador macroeconómico no te dice si hay distribución de la riqueza, si hay salarios justos para los trabajadores y trabajadoras, si tienen escuelas, si tienen acceso a la salud. Entonces, por eso hablamos de desarrollo. Es inversión con buenos salarios y con un proceso en donde los trabajadores y trabajadoras y sus familias tengan todo lo necesario para vivir dignamente. ¿Qué quiere decir? Buen salario, quiere decir educación, quiere decir acceso a la salud, quiere decir acceso a la infraestructura, acceso al agua, a lo que yo llamo los derechos del pueblo de México, porque son derechos. Porque en el pasado, en el periodo neoliberal, se consideraba que todo lo iba a resolver el mercado y se demostró que eso era falso. Además, en nuestro país, el desarrollo del neoliberalismo estuvo asociado a una gran corrupción en México. Entonces, la relocalización tiene que ser un proceso en donde aprovechemos esa condición para el apellido de desarrollo con bienestar. Pero hay otro apellido que es la sustentabilidad, es el medio ambiente.
Entonces, no es inversión a cualquier precio, a cualquier costo. Es inversión con bienestar o que genere bienestar y que no tenga graves impactos ambientales que después nos arrepintamos en el futuro, porque al final los grandes impactos ambientales generan pobreza también. Entonces, por eso es el proyecto que estamos presentando, de vocaciones territoriales. Entonces, son mapas que se van sobreponiendo en donde hay agua, donde hay características territoriales para ciertas industrias, donde hay vocaciones, cuántos nuevas universidades tienen que generarse en dónde, con qué características. Entonces, si se fijan, es un proceso de planeación de nuestro país que nos permita potenciar la inversión privada, pero generando un modelo de desarrollo de largo plazo para México. Ahí está, para mí, el gran potencial de la relocalización de las empresas. Y por otro lado, el otro era el puerto de Guaymas. El puerto de Guaymas es importantísimo por la saturación de los puertos en el oeste de Estados Unidos, particularmente en California, y por otro lado, pues tiene un potencial no solamente para distribuir mercancías hacia Estados Unidos, sino también para el propio país. Arturo Pavón, de Chapucero. ¿Qué tal acá, doctora? Muchas gracias. Doctora, en esta cuestión que se habla mucho sobre los planes hídricos y la conveniencia de radicalizar algunas empresas, ¿habría posibilidad de hacer las revisiones de las concesiones? ¿Se podrían impulsar? Porque sabemos simplemente en Chiapas, donde, pues vaya, hay mucha agua, pero hay comunidades donde no encontramos agua simple o agua potable y más así refrescos de cola. Sí, esa es la idea hay que hacer un cambio en la Ley Nacional de Agua. Esa ley se modificó con Salinas de Gortari y el objetivo era privatizar el agua. Entonces hay que hacer una revisión, y repito, es una revisión en donde busquemos los mayores consensos, no se trata de imponer. Pero esta transmisión de derechos que se permite en la ley genera condiciones donde, por ejemplo, un distrito de riego que no paga derechos de agua, si no usa esa agua, se la puede vender un municipio para el consumo de agua humano. Entonces algo no está bien ahí. O se tecnifica el agua, o se tecnifica el riego agrícola. De todas maneras se le quedan los derechos a ese distrito. Entonces se tecnifica, pero ¿qué ocurre? Pues que digamos que lo que le sobra de agua al haber tecnificado, normalmente lo utilizan para ampliar ese distrito, porque finalmente si adquieren los derechos de la tierra, sea rentada o sea a través de los procesos de privatización de los ejidos, pues entonces solamente se amplía el distrito de riego, no en una visión nacional de un recurso que hoy es escaso, sino en una visión particular. Entonces, por eso digo que necesitamos revisar la Ley Nacional de Aguas, generar consensos para que los derechos de agua puedan ser transmitidos a partir de los principios del consumo humano del agua, del derecho al agua y al mismo tiempo de ampliar la producción de alimentos de manera eficiente. Por otro lado, la candidata de oposición del PRIAN ha mencionado que si uno, y me incluyo yo, que ha pasado ya los 60 años y no ha hecho un patrimonio, pues es bastante torpe, por decirlo así. En este caso, ella promueve un programa social donde bajaría la edad para disfrutar de ese beneficio de la pensión para adultos mayores a partir de los 60 años. Parecería que eso le da el derecho a insultar a una persona que llegó a esa edad y que pues no ha hecho un patrimonio. ¿Qué opinión le merece? Gracias. Sí, antier, no sé qué día dije, que, antier, sí, que no iba a entrar a un debate de esas características, vamos a ponerlo así. No vale la pena. Lo que sí podemos decir es que ellos no creen en los programas sociales.
Los únicos que podemos garantizarle al pueblo de México que los programas sociales van a continuar y se van a ampliar como derechos, somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Ellos creen que los programas sociales deben ser temporales. Ellos creen que quien no trabaja, o sea, que se es pobre porque no se trabaja. No, nosotros creemos que hubo un sistema neoliberal durante 36 años que aun cuando trabajaras mañana, tarde, noche, no podías salir de la pobreza. O sea, que el pobre, su única oportunidad era seguir siendo pobre. Y nosotros, ¿cuál es nuestra visión? No, que el Estado tiene que garantizar la distribución de la riqueza, de los ingresos también, y que tenemos que ayudar al que se quedó atrás y darle oportunidad para construir derechos, porque no son oportunidades, oportunidades es una palabra del neoliberalismo. Nosotros lo que creemos es en los derechos, en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho al acceso a la vivienda, en el derecho a un buen empleo, a un buen salario. Y eso se da en la conjunción de un estado de bienestar y al mismo tiempo de la inversión privada, porque también creemos en la inversión privada que genere bienestar. Es muy distinta la visión, por eso son dos proyectos, regresar al pasado neoliberal y de corrupción o construir y seguir construyendo sobre el segundo piso de la Cuarta Transformación. Además vamos a hacer un programa de vivienda muy... ayer vi en las redes sociales un tuit que decía, comparando, no voy a poner el otro caso, pero en este caso, nosotros hicimos más de 100,000 acciones de vivienda en la ciudad, sin contabilizar lo que hicimos para recuperar todas las viviendas afectadas por el sismo de 2017, cuando el gobierno anterior no había hecho nada. Invertimos nosotros entre lo que se hizo para reconstrucción, que fueron cerca de 18,000 millones de pesos, más lo que destinamos al INVI, que fueron alrededor en total de todos los años, como otro monto equivalente, pues estamos hablando de más de 30,000 millones de pesos que destinamos a acciones de vivienda. Gerardo Mejía, de Latinus. A ver, ahí les va el video de... No se ve. Está. No, ese es el de la ciudad. Es el otro. Sí, ahorita lo ponemos al final de la conferencia. Adelante.
Ahora sí que sí. Buenos días a todos. Preguntarle primero sobre las afirmaciones de madres buscadoras como Ceci Flores, quien comenta que no está incluida en su agenda el tema de cómo va a apoyar a los familiares de las víctimas para encontrar a sus familiares. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué respuesta darle a ella? Y segunda, ayer en su respuesta sobre el tema de la investigación a Arturo Saldívar, usted decía que es una persecución política y hablaba algo así como de venganza, una venganza. Nada más preguntarle sobre esto. ¿Usted mete entonces las manos al fuego por Arturo Saldívar, ministro en retiro, sin siquiera haber una investigación? Y una tercera. Esta semana publicamos un reportaje con documentos, con grabaciones verificadas, perfectamente verificadas, en las que, una vez más, Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos del presidente, habla abiertamente de cómo dio sobornos a este grupo de militares que está encargado, se le asignaron obras emblemáticas de la Cuarta Transformación para avanzar en estas obras, para llevar a cabo estas obras. Sin considerar primero al mensajero, ¿no sería de alguna manera tal vez prudente echarse un clavado para revisar exactamente qué está pasando en torno a esos reportajes que hemos hecho sobre el clan? Por sus respuestas, gracias. Sí. Sobre el tema de las madres buscadoras, yo creo que en cualquiera de estos casos uno siempre tiene que estar del lado de las víctimas y de la justicia. Lo he hecho toda mi vida y así debe ser. Sé que a ella en particular la están atendiendo en la Secretaría de Gobernación y por supuesto que tiene que haber apoyo para todos los grupos de personas que están buscando a sus familiares. Ayer atendí a un grupo de personas en Tijuana que se acercaron para hablar de este tema. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como lo ha estado presentando el presidente, y además fue una metodología que desarrollamos en la Ciudad de México, es importante que el número de personas que se presentó como desaparecidos, nosotros pusimos, o en realidad son desaparecidos y personas no localizadas, porque tiene que haber primero un proceso de búsqueda, como se ha hecho en las distintas bases de datos de los gobiernos estatales y los gobiernos federales, para poder encontrar a todas las personas que están desaparecidas. Eso nos arrojó, por lo menos en la ciudad, personas que estaban en otros estados o que habían sido detectadas en otros lugares y que afortunadamente no eran personas desaparecidas. Y a partir de ahí, pues ver cuántas personas desaparecidas hay y junto con la Fiscalía, que es quien tiene que hacer la investigación, y la Comisión de Búsqueda, apoyar para poder hacer pues el proceso para encontrar a las personas desaparecidas. Entonces mi respuesta es esa. Segundo, sobre Saldívar, es evidente que es una investigación que tiene un objetivo político, porque la investigación viene de una denuncia anónima. Díganme ustedes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo habían iniciado investigaciones a partir de una denuncia anónima en 24 horas? Si ustedes se contestan esa pregunta, van a ver cuál es el objetivo de esa investigación. Ahora, yo creo que tenemos que serenarnos, todos. Vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar el 2 de junio y vamos a hacer un buen gobierno, vamos a sacar adelante a nuestro país. Entonces, generar estas investigaciones no ayuda a México.
Si el objetivo es avanzar conjuntamente hacia adelante, ¿cuál es el sentido de generar estas investigaciones? Que tienen un sustento político y de utilizar una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este objetivo. Vamos a ganar y va a haber un gobierno que va a sacar adelante a nuestro país. Entonces, como diría mi querido Solín, tranquilidad, paciencia. Bueno, sobre el último tema, si alguien quiere presentar una denuncia, que la presente, como lo dije en el debate. Pero también hay que ver de dónde viene la investigación y cuál es la historia de la fuente de esa investigación y de los montajes que se han hecho históricamente por quien presenta esta presunta investigación. Ahí lo dejo. Digo que el tema, mientras no se demuestre que alguien tiene algún problema con la justicia, o no es el sustento de nuestro sistema jurídico, o que ya los medios de comunicación van a sancionar a una persona y ahora se convirtieron en jueces. No, por eso digo, hay que serenarse, tranquilos, no pasa nada. Alma Muñoz, de La Jornada. Bueno, hola doctora. Yo quisiera preguntarle, ayer el presidente dijo que en el caso de que quede pendiente alguno de sus compromisos, escribiría una carta o le pediría a su sucesor. ¿Usted considera que quedaría algún compromiso pendiente de la gestión del presidente? ¿Cuáles serían? Y el segundo tema es su opinión sobre que se le concedió la prisión domiciliaria a Murillo Caram. Sí, es uno de los grandes pendientes de la investigación de la desaparición de los 43, por favor. Sí. A ver, yo lo he dicho, cuando hablamos de darle continuidad a la cuarta transformación y avanzar con la cuarta transformación, nos va a tocar consolidar los proyectos estratégicos del presidente. Por ejemplo, el Tren Maya. Va a quedar el tren de pasajeros, nos va a tocar consolidarlo como tren de carga. Ahí están vinculadas también las plantas de generación eléctrica que ya iniciaron en Yucatán y nos va a tocar a nosotros inaugurarlas. La introducción del gasoducto hacia el sureste también está muy avanzado, pero nos va a corresponder a nosotros su inauguración. El tren interoceánico, ya están asignados los 12 polos de desarrollo para el bienestar y nos va a tocar a nosotros darle seguimiento, desde la planta de hidrógeno verde hasta todos los otros desarrollos. El puerto de Salina Cruz, ya se hizo la infraestructura y tiene que haber ahí un desarrollo del puerto de Salina Cruz para potenciar el interoceánico, y así hay otros proyectos que deja el presidente y que nosotros los vamos a consolidar y garantizar que avance. La carretera, por ejemplo, de aquí de Guaymas a Chihuahua, el propio puerto de Guaymas, que tiene avances. Se dio un recurso al gobierno de Sonora, ha habido avances, lo que pasa es que estaba abandonado el puerto, y nos va a tocar, pues, evidentemente, el desarrollo del puerto de Guaymas. Y son proyectos, por eso yo no le digo obras públicas del presidente, son proyectos estratégicos de visión de largo plazo del país y nos va a tocar consolidarlos. Ahora, el otro tema era... bueno, es otro de los casos en donde un juez determina por encima de lo que había planteado la Fiscalía, ¿no?, que da la prisión domiciliaria. Yo estoy convencida de que el presidente, porque lo ha dicho, va a dar resultados sobre la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y de todas maneras, si queda algo pendiente, nosotros lo vamos a continuar. Es así como damos por finalizado este encuentro con medios de comunicación. Agradecemos a todos su presencia, que tengan una excelente mañana. Muchísimas gracias.
Soy Alejandro Cabral, soy el representante nacional en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Muchas cosas. Usted está hablando de un segundo piso de la Cuarta Transformación y a partir de ahí nosotros pensamos que una transformación social, una transformación de la vida pública del país no puede ser si no atraviesa por la cultura, por las culturas y por la educación. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Se intentó instaurar la nueva escuela mexicana, es un proyecto a largo plazo que además atravesó por una pandemia, lo sabemos, pero ¿qué nos puede decir de su plan educativo? Y por otro lado, el presidente de la República recorrió el país muchísimos años, vivió, además viene de provincia o de la mal llamada provincia, viene de Tabasco. Usted viene de la Ciudad de México, que si bien es una ciudad diversa, hasta recientemente le ha tocado empezar a recorrer el país en sus diversidades. ¿Qué nos puede decir de ese encuentro con las diversidades de nuestro país, específicamente ahorita que estamos en el noroeste? Y ahorita hablaba del plan de cultura, del plan de justicia del pueblo yaqui y del pueblo mayo. Le faltó mencionar al Guarijío y al pueblo Comcac, que van avanzando bastante. El plan de cultura de los seris del pueblo Comcac es uno de los planes de justicia importantes también de este gobierno. Bien, esas son mis preguntas, Sí, candidato. son muy amplias las preguntas, ya no tenemos tanto tiempo. Puedo decir además que vamos a buscar la manera de apoyar a las radios comunitarias. Juegan un papel fundamental en nuestro país y es indispensable que no vayan desapareciendo por faltas de distintos apoyos. Eso me parece fundamental. Y ahí en los eventos van a poder escuchar, he hablado de nuestro proyecto educativo y cultural y por supuesto para mí pues es esencia de la transformación. Gracias, gracias a todos. Agradecemos a los invitados especiales que nos acompañaron esta mañana, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.